Contestar esa pregunta es muy difícil. Hacerlo en 10 minutos o 15 minutos, que es los que duran estos videos, pero con la gracia de Dios lo intentaré. Hay que primero diferenciar entre lo que es la oración mental de la oración vocal. La oración vocal es la que nosotros hacemos cuando rezamos el Santo Rosario, cuando hacemos la coronilla de la misericordia, cuando hacemos una novena a un santo, a un ángel, a la Virgen, a nuestro Señor, cuando recitamos el Padre Nuestro, cuando nos unimos a las oraciones oficiales de la Iglesia, como la liturgia de las horas o oficio divino, incluso las oraciones de la Eucaristía y todo lo que tenga que ver con los sacramentos, podría llamarse también oración vocal. Debo dejar claro primero que la oración vocal debe ser mental, porque si no, entonces se convierte máximo en un acto de alabanza. El ejemplo que suelo poner es el del rezo del Santo Rosario, que lo voy repitiendo de memoria y quizás muy rápido y sin pensar quién le dice qué a quién. Por ejemplo, en el Ave María, sabemos que las primeras palabras son las que le dijo el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etc. Y sería bueno pensar quién se lo dice a quién y qué le está diciendo en profundidad. Y además convertirlo en un rato de conversación con la Santísima Virgen, con nuestro Señor, cuando decimos el Padre Nuestro, con la Santísima Trinidad, cuando al final de cada decena la invocamos y la glorificamos. Entonces en ese momento, ya cuando se convierte, cuando se lo decimos a ellos, ya se convierte en oración. Cuando se lo decimos al Padre, ya se convierte en oración. Y si recitamos la oración que nos pidió en Fátima la Virgen María, al final de cada Ave María, le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo algo, ya es comunicación, ya es oración. De otro modo, si estoy distraído, lo máximo que estoy haciendo es un homenaje al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Virgen María, pero no hay comunicación con Dios, no hay oración, porque la oración es un diálogo de amor entre dos, nosotros y ese que sabemos que nos ama, como decía Santa Teresa de Jesús. Pues bien, eso es la oración oral, vocal. La oración mental ya es un proceso evolutivo que va elevándose paulatinamente hasta la unión con Dios. Ojalá la oración vocal, la oración oral, también se convirtiera en eso. Y de hecho, los que van avanzando en la vida de la oración mental también lo van haciendo en la vida de la oración vocal. Pero quiero explicar que hay 9 grados hasta la suma perfección de la unión con Dios. Desde el comienzo hay 9 grados. El primero de ellos es el de la oración espontánea de muchas palabras, que es el que solemos hacer todos cuando comenzamos a hacer oración. Le damos gracias a nuestro Señor, le pedimos cosas, intercedemos por otra persona, lo alabamos, lo bendecimos, lo adoramos, etcétera, etcétera. Es una oración espontánea, natural, que va brotando del corazón, obviamente con la ayuda de la gracia, y nos va acercando al siguiente nivel. El segundo nivel es el de la oración de meditación. Hay muchas formas de oración de meditación. Voy a poner como ejemplo una sola, que es el más universal y conocido de todos los modos. Se toman unas palabras del Santo Evangelio, por ejemplo el Evangelio de cada día, se lee y luego uno se mete en esa escena evangélica como un actor más de lo que está ocurriendo, como en una obra de teatro, uno se mete allí. Por ejemplo, nuestro Señor está realizando un milagro o está predicando a algunas personas y acaba de realizar el milagro o acaba de predicar y entonces nos acercamos, ojalá como niños. Eso es un tip, diríamos hoy, con palabras modernas, una técnica muy buena para comenzar, ser como niños y acercarnos y preguntarle a Jesús,
¿Qué quisiste decir con esa predicación? ¿O qué cosa tan maravillosa hiciste con ese pobre ciego que le devolviste la vista? ¿O a ese muerto que lo resucitaste? Y entonces ya comienza a hacer oración. Primero era meditación. Nos estamos metiendo en la película y cuando ya nos comunicamos con nuestro Señor, se convierte en oración. Y eso nos lleva, por ejemplo, a sacar eh, un propósito concreto a partir de ahora, Señor, después de lo que dijiste acerca de que hay que insistir en la oración, no dejaré de hacer oración de hoy hasta que me muera todos los días de mi vida un ratico. Voy a estar contigo, voy a conversar contigo, voy a contarte mis cuitas, mis tristezas, mis alegrías, mis ilusiones, mis deseos, pero también te voy a preguntar sobre los tuyos. ¿Hay alguien que te esté ofendiendo? ¿Hay alguien que te esté dando mucha gloria? Me regocijo contigo. Y si sufres, sufro contigo y quisiera consolarte. Dime qué puedo hacer. Poco a poco, en esa oración de meditación, nuestro Señor va tocando el corazón y nos va estimulando, por ejemplo, a que seamos más mortificados, a que seamos más caritativos, a que seamos más humildes y no nos dejemos llevar por la soberbia, etc. El tercer grado de oración se llama la oración de simplicidad. La historia que se suele contar para entender este grado de oración o modo de oración más elevado ya es el de aquel párroco rural en un caserío que tiene la parroquia, y un campesino todos los sábados a las 2 de la tarde llega aparatosamente con todas unas ollas y unos tenedores y cucharas, y hace mucho ruido con su carrito, pero de pronto se detiene, entra a la iglesia, se arrodilla en uno de los reclinatorios que hay allí y se pone a mirar al sagrario. Y así pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta 4 horas. Y luego se despide muy fervorosamente de nuestro Señor y vuelve y coge su carrito, hace ruido y se va. Al comienzo el sacerdote le llama la atención esa forma de escándalo que hace y luego mira cómo ese campesino se queda tanto tiempo allí hasta que la curiosidad lo mata y le dice de pronto: oiga, Señor, yo lo veo venir aquí a hacer oración tanto tiempo. ¿Usted qué hace tanto tiempo mirando el sagrario? Y el campesino, con tanta simplicidad y hermosura, muestra el fondo de su corazón. Y le dice: Padre, no, yo miro cómo me mira. Esa es una forma de oración hermosa que puede ayudarnos a avanzar hasta el siguiente paso. De aquí en adelante, como el tiempo nos apremia, solamente como indicación, porque hay que pasar por todos estos ordinariamente, ¿no? A veces extraordinariamente nuestro Señor se salta pasos, pero la mayoría de los seres humanos tenemos que recorrer todos los 9 pasos. Solamente voy a nombrar los que siguen. El que sigue es el recogimiento pasivo. El anterior, el que acabo de decir del campesino que mira cómo lo mira nuestro Señor, ese se llama recogimiento activo, porque de él se recoge las potencias del alma, que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Las recoge para que no lo distraigan. En este caso ya el Señor empieza a ayudarnos y por eso se llama recogimiento pasivo, es decir, uno no hace nada, el Señor es el que le recoge las potencias. El siguiente grado de oración se llama la oración de quietud, porque las potencias quedan quietas por acción del Espíritu Santo. Y entonces ya el Señor empieza a comunicársenos. Ya al comienzo nosotros nos comunicábamos con Él, pero ahora es el Señor el que en el silencio de nuestra alma empieza a manifestarse, a tener manifestaciones sobrenaturales, y nos embellece el alma y nos complace de una manera tal que ya empezamos a sentirnos cautivados por el amor de nuestro Señor. El siguiente paso, el sexto, es el sueño de las potencias. Las potencias ya no solamente quedan recogidas, sino que se duermen y el alma ya puede empezar a tener más comunicación con Dios. Y finalmente, los 3 últimos grados de oración son lo que Santa Teresa llamó el noviazgo espiritual, el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual, que los místicos lo llaman es la unión simple, la unión extática cuando se dan los éxtasis, por eso se llama así, y la unión transformante cuando el alma empieza a sentirse transformada por Dios nuestro Señor. Contesto esta pregunta muy contento
esperanzado en que muchos de los que vean este video se animen a dedicar un rato de oración. Comiencen por 10 minutos diarios y luego van a sentir la necesidad de ir aumentando eso, ojalá a media hora por la mañana y media hora por la tarde, y si se trata de religiosos o sacerdotes, más tiempo todavía, y más aún si son de religiosos de la vida contemplativa pura. Todo esto nos lleva a conseguir la íntima unión con Dios, que es un presagio de la belleza de lo que gozaremos en el cielo. Empezaremos a paladear como en forma de muestra gratuita los consuelos espirituales, los gozos y los deleites espirituales que superan todo placer del que hayamos podido experimentar.